¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Cómo vivían las personas en esa época previa a la gran inundación que transformó la historia de la humanidad? El clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad de aquellos tiempos. En este vídeo exploraremos diversos aspectos y misterios del mundo antediluviano, apoyándonos en la Biblia y otras fuentes históricas y científicas. Por favor, quédate hasta el final y no te pierdas ningún detalle, porque lo que descubrirás te sorprenderá. Antes de comenzar, te invito a darle un me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. El primer punto importante sobre el mundo antes del diluvio es que era muy distinto al nuestro en muchos aspectos. Uno de los más notables es la longevidad de las personas. ¿Sabías que antes del diluvio la gente vivía mucho más tiempo que después? Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912 años. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años. Y Noé vivió 950 años. Pero, ¿por qué vivían tanto tiempo antes del diluvio? Una teoría sugiere que el ambiente de la Tierra era más propicio para la vida humana debido a una capa de vapor de agua que envolvía el planeta, protegiéndolo de la radiación solar y creando un clima templado y húmedo. Esta capa de vapor habría colapsado durante el diluvio, desencadenando lluvias torrenciales. Después del diluvio, el clima cambió drásticamente, volviéndose más frío y seco, y la radiación solar empezó a afectar más la salud humana, disminuyendo así su esperanza de vida. Otro aspecto que distinguía al mundo antes del diluvio era la interacción directa entre lo divino y lo humano. La Biblia narra cómo Dios se comunicaba directamente con personas como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Además, según la Biblia, existió una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dando origen a los Nefilim, una raza de gigantes conocidos por su gran fuerza y maldad. Estos seres causaron mucha violencia y corrupción en la tierra, desatando la ira de Dios y su juicio sobre la humanidad. Para comprender más sobre estos ángeles caídos y su rebelión contra Dios, necesitamos retroceder aún más, a un tiempo anterior a la creación de la tierra. La Biblia dice que antes de la creación existía Dios, quien creó a los ángeles, entre ellos Lucifer, que se rebeló contra Dios. Expulsado del cielo, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, y sus ángeles rebeldes se convirtieron en demonios. Cuando Dios creó la tierra y colocó en ella al hombre y a la mujer, Satanás vio una oportunidad para vengarse de Dios. Utilizó la serpiente para engañar a Eva, llevándola a pecar junto con Adán. Desde entonces, el pecado entró en la humanidad, trayendo consigo muerte, dolor, sufrimiento y rebelión contra Dios. Uno de los primeros ejemplos de esta historia es la de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. A pesar de ser hermanos, su actitud hacia Dios era distinta. Abel ofrecía a Dios los mejores animales de su rebaño, mientras que Caín presentaba frutos de la tierra sin la misma devoción. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, provocando su ira y celos, llevándolo a matar a su hermano Abel. Dios, en su omnisciencia y justicia, confrontó a Caín preguntándole: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con arrogancia y falsedad: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives la tierra, ya no te dará su fuerza. Serás un fugitivo y errante en la tierra. Caín, sintiendo el peso de su culpa, dijo a Dios:
Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has echado de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia. Seré un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió: no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Y el Señor puso una marca en Caín para protegerlo de ser asesinado. Así, Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Génesis 4, 9, 16. A pesar de su crimen y su condición de fugitivo, Caín no se quedó sin descendencia. Se casó con una mujer, probablemente una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de Caín y Abel. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad que nombró en honor a su hijo, demostrando así sus habilidades constructivas y organizativas. Los descendientes de Caín se multiplicaron, destacándose algunos por sus logros. Jabal, considerado el padre de los que viven en tiendas y tienen ganado. Jubal, el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín, un maestro en todos los trabajos de cobre y hierro. Y Nama, la única mujer mencionada en el linaje de Caín. Estos descendientes muestran la expansión y diversificación de la humanidad, con roles que se transforman en profesiones y los primeros pasos hacia la civilización. Sin embargo, también revelan cómo la humanidad se alejó de Dios, entregándose a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. Por ejemplo, Lamec, descendiente de Tubal-Caín, fue el primer polígamo tomando 2 esposas, Ada y Sila. Además, se jactaba de haber matado a un hombre por herirlo y a un niño por pisarlo, diciendo: escuchen mi voz, mujeres de Lamec, presten atención a mis palabras. He matado a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces. Génesis 4, 23, 24. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, que significa reemplazo. Le dieron este nombre porque vino en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Set fue el padre de Enos, quien a su vez fue el padre de Cainán, el padre de Mahalaleel, el padre de Jared, el padre de Enoc, el padre de Matusalén, el padre de Lamec y finalmente el padre de Noé. Este linaje es conocido como los hijos de Dios, quienes caminaron con Dios y lo adoraron, en contraste con los hijos de los hombres, quienes se rebelaron contra Dios y lo despreciaron. Entre los descendientes de Dios, uno sobresalió por su fe y devoción: Enoc. La Biblia nos cuenta que Enoc vivió en una estrecha relación con Dios y que Dios se lo llevó sin que experimentara la muerte. Enoc, quien fue bisabuelo de Noé, vivió en una época en la que la mayoría de las personas solo eran conocidas por sus nacimientos y descendientes. Sin embargo, Enoc dejó una huella diferente por su comunión con Dios. Según la Biblia, Enoc profetizó sobre el juicio de Dios contra los impíos y fue agradable a Dios debido a su fe. Fue el primer hombre en ser tomado por Dios y es un modelo de cómo debemos vivir, buscando a Dios y obedeciendo su voluntad. Sin embargo, Enoc fue una excepción en una generación corrupta. La Biblia describe que antes del diluvio, el mundo estaba lleno de codicia, maldad y traición. Las familias estaban en conflicto constante y los vecinos se aprovechaban unos de otros. La tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y llena de violencia, y todos los pensamientos de los corazones de los hombres eran continuamente malos. Dios vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra y que toda carne había corrompido su camino. Dios lamentó haber creado al hombre y se entristeció profundamente. Decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado junto con los animales, reptiles y aves del cielo. Sin embargo, había un hombre que encontró favor ante Dios: Noé. Noé era un hombre justo e íntegro en su tiempo y caminó con Dios.
Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios eligió a Noé para ser el portador de un nuevo comienzo para la humanidad y le encomendó una tarea especial: construir un arca para salvar a su familia y a los animales del inminente diluvio. El arca era una embarcación especial diseñada por Dios para resistir las aguas del diluvio. Tenía unas dimensiones específicas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo, que era la medida desde el codo hasta la punta del dedo, equivalía aproximadamente a 18 pulgadas. Esto significa que el arca medía aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Contaba con 3 niveles, varios compartimentos interiores y una ventana en la parte superior de un codo. Tenía una puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar. Estaba construida con madera de gofer, una madera duradera e impermeable, y revestida con brea por dentro y por fuera para prevenir filtraciones. El arca tenía capacidad para albergar alrededor de 40.000 animales de diferentes especies, así como suficiente comida y agua para ellos y para la familia de Noé. Era una obra maestra de la ingeniería naval y un símbolo de la gracia y la misericordia de Dios. Noé dedicó unos 120 años a construir el arca, siguiendo las precisas instrucciones de Dios. Durante este tiempo, también predicó a su generación, advirtiéndoles sobre el diluvio venidero y llamándolos al arrepentimiento. Pero nadie prestó atención a Noé. Continuaron con sus vidas como si nada fuera a suceder, burlándose de él y considerándolo un loco y fanático. No creían que Dios juzgaría al mundo con agua, ya que nunca había llovido sobre la tierra. Ignoraban que se abrirían las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo, y que las aguas cubrirían toda la tierra. No comprendían que el día del Señor llegaría como un ladrón en la noche y que serían sorprendidos. No entendían que solo había una esperanza de salvación: entrar en el arca por fe. Finalmente llegó el día en que Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que eres justo en esta generación. Llevas 7 parejas de cada animal puro y una pareja de los animales impuros. También de las aves del cielo llevas 7 parejas. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches y exterminaré a todos los seres vivientes que he creado. Génesis 7:1-4. Noé obedeció y entró en el arca con su familia y los animales. Noé tenía 600 años cuando el diluvio comenzó. En el momento señalado se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. Llovió intensamente durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas. Toda criatura viviente pereció. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Génesis 7:11-23. Noé y los que estaban con él en el arca estuvieron aislados del mundo durante 150 días. Pero Dios no se olvidó de Noé y envió un viento para hacer retroceder las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron, y la lluvia cesó. Las aguas retrocedieron gradualmente, y después de 150 días, el arca descansó en las montañas de Ararat. En el 10º mes, aparecieron las cimas de las montañas. Génesis 8:1-5. Noé esperó 40 días y envió un cuervo, que volaba de un lado a otro hasta que las aguas se secaron. Luego envió una paloma, pero no encontró lugar para posarse y regresó al arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma, que regresó con una hoja de olivo en su pico. Noé esperó otros 7 días y envió nuevamente la paloma, pero esta vez no volvió. Génesis 8:6-12. Cuando Noé retiró la cubierta del arca, observó que la tierra ya estaba seca. En el año 601 de su vida, en el primer mes, el primer día del mes, la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé:
Sal del arca junto con tu familia y todos los animales, para que se esparzan por la tierra y se multipliquen. Así, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Noé, agradecido, construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios con animales y aves puras. Al percibir el aroma, el Señor decidió: no volveré a maldecir la tierra por causa del ser humano, aunque los pensamientos del hombre sean malos desde su juventud. Nunca más destruiré a todos los seres vivientes como lo he hecho. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todo lo que vive les servirá de alimento, pero no deben comer carne con su sangre. Exigiré responsabilidades por la sangre de cualquier ser humano. Ustedes deben multiplicarse y poblar la tierra. Dios también habló a Noé y a sus hijos diciendo: hago un pacto con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más un diluvio destruirá a todos los seres vivientes. Pongo mi arco iris en las nubes como señal de este pacto. Cada vez que aparezca el arco iris, recordaré mi pacto con ustedes y con todos los seres vivientes. Las aguas no se convertirán más en un diluvio para destruir toda carne. El arco iris es un símbolo del pacto de Dios con Noé y toda la creación, recordándonos su fidelidad y bondad. Es una promesa de que Dios nunca más destruirá el mundo con agua y una señal de esperanza de que Dios restaurará todas las cosas. Así concluye la historia del diluvio y comienza la de Noé y sus descendientes, quienes repoblaron la tierra y formaron las naciones.